Bendiciones, hermanos, hermanas. Acá estamos en un día más meditando la palabra del Señor y lo vamos a hacer leyendo los capítulos del 21 al 24 del libro del Éxodo. Y hoy día comenzaremos a leer estos capítulos que a veces hacen que muchos le hagan el quite a leer el Antiguo Testamento. Esto normalmente pasa porque quieren mirar las escrituras a la luz de su propia moral, la cual pareciera ser muy elevada y por lo tanto, creo que es súper necesario en medio de esta lectura aclarar algunos puntos que nos van a hacer poder estar un poco más conscientes de lo que estamos leyendo. Así que lo que quiero hacer hoy día es tratar de darte al menos tres puntos que te podrían ayudar a dar una mejor perspectiva para poder meditar en los pasajes que vamos a leer el día de hoy. El primero es que debemos comprender el contexto cultural donde se están dictando estas leyes y que no tiene nada que ver con nuestro mundo actual. Estamos hablando de un contexto que se estima hace aproximadamente 3.500 años atrás. Es muy probable que si nosotros miráramos las leyes referentes a la esclavitud, por ejemplo, de otros pueblos de la época, estas serían mucho más duras, carentes de misericordia, que las que leeremos hoy que se van a instaurar en el pueblo de Israel. Un segundo punto podría ser que las leyes que nosotros hoy día vamos a leer debemos recordar que son establecidas para regular, controlar o castigar la maldad del hombre. Por lo tanto, podríamos afirmar que buscan proteger al hombre de su propia maldad. Un buen ejemplo al respecto podría ser el versículo 10 del capítulo 21. En este, la ordenanza dice, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Entonces muchos subentienden de que como que Dios estuviera aprobando el tener más de una mujer. Pero si leemos bien, en realidad no es que Dios está incentivando el tomar más de una mujer como esposa, sino que lo que dice es que si el hombre lo hace, no debe descuidar a la primera. De hecho, en Mateo 19, versículos del 3 al 9, nuestro Señor Jesucristo, por medio de una pregunta relacionada con el divorcio, que está en el libro de Deuteronomio, nos pregunta que nos muestra, perdón, que el matrimonio es con una sola mujer y es para siempre. Y que así ha sido desde el principio, mostrándonos la correcta interpretación de un versículo que aparece incluso en Génesis. Pero también la importancia de ese relato que leemos en Mateo 19, nosotros podemos extraer otra importante enseñanza y es que algunas ordenanzas o leyes mosaicas en realidad tienen mucho más que ver con nuestra dureza de corazón que con cualquier otra cosa. Un tercer punto a considerar en medio de nuestra meditación de lo que vamos a leer hoy es referente a los castigos, los cuales podrían parecer muy duros, que el objetivo, pero tenemos que recordar que el objetivo es evitar una conducta en el hombre pecaminosa ante la posibilidad de recibir dicho castigo. Sería un error concentrarnos en la dureza del castigo y no concentrarnos en la conducta que da origen al castigo. Yo creo que estos tres puntos nos van a poder ayudar a comprender de una mejor manera, teniendo una mejor perspectiva de lo que se está ordenando para regular finalmente la convivencia de esta nueva nación que se está formando en medio del pueblo de Israel. Así que junto con esto también podríamos considerar algunas otras cosas interesantes respecto a la lectura, como por ejemplo esto de que al séptimo año el esclavo quedara libre. Pero al mismo tiempo decía que si éste tenía hijos o una esposa que había sido otorgada por su amo, estos le pertenecerían al amo. Entonces da como una especie de opción y dice que si el siervo por amor tanto a su familia, es decir, su esposa, sus hijos, pero también amor a su señor, este podría decidir quedarse como esclavo. Así que respecto a este punto, nosotros la pregunta es, ¿realmente estamos dispuestos a ser esclavos del Señor de forma voluntaria y por amor? Creo que es una buena pregunta en la cual realmente podríamos meditar el día de hoy. Sobre este punto, hay un anglicano llamado Handley Moule que él decía, y en uno de sus escritos que hoy día podemos leer, dice, mi maestro, guíame a la puerta dorada, una vez más está la oreja dispuesta, tus cadenas son libertad, déjame quedar contigo para orar, perdurar y obedecer. Así que acá tenemos una buena meditación para el día de hoy, el poder meditar si realmente estamos dispuestos a servir por amor al Señor. Creo que también a veces es complejo asumir las restricciones como algo bueno,
¿Por qué? Porque en este mundo, obviamente, siempre ha buscado mostrarnos una libertad que tiene más que ver con dar rienda a nuestros paseos, a nuestros deseos o a nuestras pasiones. Este mundo nos ha hecho ver la libertad como hacer lo que nosotros queramos. Entonces, cuando nosotros hemos sido educados y nuestra cultura promueve finalmente que la libertad es que tú puedes hacer lo que tú quieras, pareciera que cuando hablamos de una restricción, lo tomamos como un atentado contra la libertad. Entonces, esta libertad que normalmente nos ofrece este mundo es a lo que la palabra de Dios lo llama esclavitud al pecado. Y cuando nosotros miramos las escrituras nos damos cuenta que la verdadera libertad es vivir en armonía con Dios y con el prójimo. La verdadera libertad hoy viene a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un concepto que también lo debemos mirar desde la forma correcta. Así que eso, hermano, creo que también sería bueno destacar algunos puntos que aparecen en estas leyes en los cuales podemos ver una protección real. Por ejemplo, el ladrón debía pagar lo que robó y decía que debía pagar como mínimo el doble. Entonces, imagínate en ese tiempo, si alguien robaba una vaca, lo mínimo que debía hacer el ladrón era restituir la vaca y sumar otra vaca adicional. Eh, Otro punto importante que vamos a leer, por ejemplo, cómo se repite que el hebreo no debía perjudicar al extranjero. Al contrario un poco de lo que vemos que muchos de estos interpretaban como al extranjero como que no había que hacer nada. No, al contrario, acá queda muy explícito que ellos debían proteger y cuidar al extranjero. También vemos como, por ejemplo, un hombre que tomaba una ropa, en este caso una capa de otro, como una garantía por algún préstamo, este debía devolverla por la noche, ya que el deudor podría necesitar para calentarse. Al mismo tiempo, resalta la misión de los jueces, los cuales no podían ser parciales, por ejemplo, con los pobres, sino que tenían que aplicar lo más justo posible, no mirando quién llegaba a él a pedir justicia. Así que así, hay varias leyes de protección que nosotros deberíamos considerar como eso, como medidas de protección para el hombre del hombre. Así que damos gracias al Señor en la meditación de la palabra estos días. Recuerden que cualquier cosa me pueden preguntar directo por WhatsApp y así estar conectados y poder ir sacando estas dudas y avanzar en este crecimiento de conocer la voluntad del Señor respecto a la santidad. Así que te deseo un bendecido día en este día, que el Señor te bendiga.